Hola mis niños, muchas bendiciones, un abrazo. Hoy vamos a conocer sobre los textos literarios. ¿Qué es un texto literario? Es aquel que emplea el lenguaje en su función poética, la cual consiste en darle a las palabras un significado connotativo, con la intención de transmitir sentimientos y emociones. Por ejemplo, si usamos la expresión "cuando te fuiste, las lágrimas lo cubrieron todo", hemos dado a la palabra una carga emotiva con la intención de expresar nostalgia. Veamos, ¿cuáles son los textos literarios? Las novelas, las poesías, los cuentos, las leyendas y los ensayos literarios. Todos los textos literarios comparten o deben cumplir con ciertas características para hacerlo. Entre ellas tenemos la función poética, que es la forma en la que está escrito el texto, donde la creatividad y capacidad expresiva juegan un papel fundamental. El subjetivismo es la marca del autor en el texto, es algo súper importante donde refleja la perspectiva personal del autor. La ficcionalidad consiste en jugar con la mente del lector entre la ficción y la realidad. La representación de la realidad es la imitación de la realidad en la que supuestamente se encuentra, es decir, se sitúa en un entorno en concreto, en una época o localización. Así se sitúa al lector en un contexto reconocible para él. Por último, te dejamos una clasificación para nombrar e identificar los diferentes textos literarios. La lírica, que es un escrito en verso en los que expresan sentimientos y emociones personales, donde la marca del autor está más presente que nunca. Los narrativos son los textos escritos normalmente en prosa, con un narrador y dividido en tres partes: introducción, nudo y desenlace. Los dramáticos: no existe narrador, sino que es un diálogo entre personajes y su finalidad es la representación en obras de teatro. Ahora conozcamos sobre un texto no literario. Son aquellos en el que el lenguaje cumple una función puramente informativa y no una función poética. A este tipo de lenguaje lo llamamos denotativo, en oposición al connotativo, ya que las palabras mantienen su significado propio. Por esta razón, podemos decir que un texto no literario busca ser claro y objetivo. Por ejemplo, si decimos: las lágrimas son un líquido producido por el proceso corporal de lagrimación para limpiar y lubricar el ojo. La intención de este ejemplo es de comunicar una información. Entre las características de un texto no literario tenemos la adecuación, que es la propiedad textual por la que el mensaje se ajusta a la situación en la que el texto es emitido y al propósito del emisor. La coherencia es la característica que nos garantiza la unidad del sentido de un texto y hace que aquello que uno escribe o lee tenga un mismo sentido, tenga lógica, sea precisamente coherente. Y por último, la cohesión, que existe entre las partes del propio texto, que como la coherencia nos permite entender el texto más formalmente. La cohesión sería una característica más formal. Conozcamos los tipos de textos no literarios. La receta, que es un texto utilizado para elaboración de comida. El artículo de periódico es aquel que nos informa a través de una noticia o un artículo de interés. El manual de instrucción, que no es más que un texto donde se siguen instrucciones. Y finalmente, un estudio científico o académico que lo podemos observar en las tesis de grado en cada uno de los niveles académicos. Esto fue todo por hoy, mis niños. Espero que este material les sirva para sus actividades. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo virtual. Recuerden, estamos en la recta final y debemos estar al día con todo. Chao, chao.